Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a empezar con un nuevo vídeo, concretamente un vídeo dedicado a las fuerzas. Vamos a ver primero las fuerzas a distancia, ¿de acuerdo? Pero en principio vamos a hablar de las 4 fuerzas que existen en la naturaleza, ¿vale? La más conocida, porque la vemos, la experimentamos todos los días, es la fuerza gravitatoria. Es la fuerza que existe entre cuerpos que tienen masa, ¿de acuerdo? Los cuerpos se atraen, la fuerza gravitatoria es siempre una fuerza de atracción, y se atraen porque tienen masa. La siguiente fuerza de la naturaleza es la fuerza electromagnética, que es la fuerza debida a la interacción entre campos electromagnéticos. Luego tenemos la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear fuerte es la fuerza que mantiene unidos a los quarks, y la fuerza nuclear débil es la fuerza que mantienen, con la que interaccionan los leptones o leptones con quarks. En definitiva, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil son fuerzas que aparecen entre partículas fundamentales, ¿de acuerdo? Y luego la fuerza gravitatoria y la fuerza electromagnética son fuerzas que experimentamos entre objetos macroscópicos, ¿de acuerdo? Obviamente, también un protón y otro protón también interaccionan eléctricamente, ¿de acuerdo? No quiere decir que porque éstas tengan lugar entre partículas fundamentales, estas y estas no aparezcan. Lo que pasa es que tienen una importancia distinta en cuanto a la intensidad, ¿de acuerdo? Entonces, las 4 grandes fuerzas que existen en la naturaleza, repetimos, son la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Bien, pues vamos a empezar entonces con la fuerza gravitatoria. Hemos hecho aquí un dibujo en el que tenemos una masa M1, otra masa M2, separadas por una distancia D. Pues entre estas dos masas va a aparecer una fuerza de atracción, porque como hemos dicho antes, la fuerza gravitatoria es una fuerza de atracción. Los cuerpos que tienen masa se atraen. Bien, pues la fuerza, como es una fuerza de atracción, pues la hemos representado aquí, la fuerza que sobre la masa 2, ¿vale?, experimenta debido a la atracción que sufre, porque al lado tiene una masa M1, la representamos como F12, y es la que está pintada aquí en rojo, ¿vale? El vector fuerza. Obviamente también el cuerpo M2 atrae al cuerpo M1 con una fuerza idéntica en módulo y dirección, pero que obviamente tendrá sentido contrario, porque hemos dicho que son fuerzas de atracción. Las voy a pintar aquí para que se vea. Esta sería, ¿vale?, la fuerza que sobre el cuerpo 1 aparece debido al cuerpo 2. F21 y F12 son iguales en módulo, tienen la misma dirección, están situadas en la línea que los une, pero tienen sentidos contrarios. ¿De acuerdo? Bien, pues para calcular esta fuerza gravitatoria vamos a utilizar la ley de gravitación universal de Newton. Para calcular, por ejemplo, esta fuerza, lo que haremos es una constante, multiplicamos por la masa del primer cuerpo, por la masa del segundo cuerpo, partido de la distancia que los separa al cuadrado, por un vector unitario, que lo tenemos aquí, este pequeñito, ¿vale? Un vector unitario es un vector de módulo 1, ¿vale? Y está situado, si estamos calculando la fuerza sobre la masa 2, pues el vector unitario va desde la masa 1 a la masa 2, pero de módulo 1, ¿de acuerdo? Precisamente este signo menos aparece como consecuencia de que el vector unitario apunta hacia acá y en la fuerza, el vector fuerza apunta en sentido contrario, ¿de acuerdo? Por eso aparece el signo menos ahí. Bien, esta constante es la constante de gravitación universal y vale 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton por metro cuadrado partido de kilogramo al cuadrado, ¿vale? La ley de Newton
seguro que os suena de haberlo visto escrita y seguramente os lo habéis aprendido de memoria. Te dice: la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Vale? Ley de Newton, ley de gravitación universal de Newton. Y lo único que añadimos en primero de bachillerato es que vamos a trabajar con vectores y los problemas, ahí sí que se va a notar mucha diferencia, son un poquito más complejos, porque al trabajar con vectores la complejidad, la resolución de los problemas es mayor. Pero ya veremos, ya haremos algunos vídeos con problemas de esto y veréis que tampoco es especialmente complejo, es simplemente que me tengo que acostumbrar a trabajar con vectores. ¿De acuerdo? Muy bien, pues prácticamente, si habéis entendido el dibujito y la formulita prácticamente de la ley de gravitación universal, ya con esto podéis hacer los problemas. ¿Vale? Bien, fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es muy parecida, vamos, de hecho la fórmula es casi la misma, ¿vale? Pero tiene unas características únicas, distintas a la de la fuerza gravitatoria. Aquí he puesto dos dibujitos, ¿vale? Y aquí vamos a ver la gran diferencia, o una de las grandes diferencias entre las fuerzas gravitatorias y las fuerzas eléctricas. Aquí tenemos una carga. Cuando hablamos de fuerza eléctrica ya no hablamos de masas, hablamos de cargas, ¿vale? Aquí tenemos una carga positiva que hemos llamado Q1 y aquí tenemos una carga negativa que hemos llamado Q2. Bien, están separadas una distancia d y sobre las cargas de idéntico signo, sobre las cargas de distintos signos, las fuerzas que aparecen entre ellas son atractivas, o sea, el mismo tipo de fuerzas que en el campo gravitatorio, ¿vale? Entonces, si tengo una masa positiva Q1 y una masa negativa Q2, van a aparecer fuerzas de atracción entre ellas. Va a aparecer una fuerza sobre la carga 1 debido a la carga 2 y va a aparecer una fuerza sobre la carga 2 debido a la carga 1. ¿De acuerdo? Llamamos F1,2 y F2,1. Pero ¿qué pasa si las cargas tienen idéntico signo? Este otro dibujito. Volvemos a tener dos cargas separadas por una distancia d, pero ahora las fuerzas son de repulsión, se repelen, ¿de acuerdo? Y es que las cargas del mismo signo, dos cargas positivas o dos cargas negativas, se repelen entre sí. Por consiguiente, las fuerzas van a estar, el sentido de la fuerza va a ser hacia afuera, hacia separarlas. Aquí el sentido de las fuerzas lo que hacía era unirlas, y en las cargas del mismo signo el sentido de la fuerza lo que va a tender es a separarlas. Por consiguiente, la fuerza que sobre la carga 1 experimenta la carga 1 debido a la carga 2 apunta en este sentido, y la fuerza que la carga 2 experimenta debido a la carga 1 va en el sentido contrario, luego se van a repeler. Y aquí tenéis una de las grandes diferencias entre el campo gravitatorio, entre la fuerza gravitatoria y la fuerza eléctrica. Las fuerzas gravitatorias siempre van a ser fuerzas de atracción y las fuerzas eléctricas pueden ser de atracción o de repulsión. Bien, la fórmula para calcular el valor de esta fuerza la tenemos aquí arriba, ¿vale? La ley de Coulomb, se lo debemos a un científico también muy importante, Coulomb, ¿de acuerdo? Para calcular los problemas, en el momento que ya hemos hecho los dibujitos, hemos puesto todos los vectores, utilizaremos esa formulita que está ahí, que si os dais cuenta es muy parecida a esta otra, ¿vale? Te dice que las fuerzas que experimentan dos cargas va a ser directamente proporcional a las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. ¿De acuerdo? La constante K la tenéis allí en el vacío, ¿vale? 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado partido de coulombio al cuadrado. Acordaros de cursos anteriores, el coulombio es la unidad de carga. ¿De acuerdo? Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Si os ha gustado el vídeo, por favor, suscríbanse y denle a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que será la segunda parte del tema de fuerzas de primero de bachillerato. Un saludo.